Continuamos con la clase de las candidaturas independientes y en esta segunda parte platicaremos sobre las obligaciones que tienen los ciudadanos que aspiran a ser candidatos independientes. En primer término, evidentemente, quienes aspiran a ser o participar en los procesos electorales por la vía independiente deben conducirse con respeto irrestricto a las disposiciones en la Constitución Federal, así como en la ley respectiva, en este caso, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y evidentemente a cualquier norma electoral que los involucre. Estas obligaciones, pues es evidente que vienen marcadas para los candidatos independientes, pero no debemos perder de vista que todos los sujetos en materia electoral tienen que conducirse, evidentemente, en sus actividades con apego tanto a la Constitución como a la normatividad electoral. Por lo que no es una obligación solamente para los aspirantes, sino para cualquier ente en materia electoral. También es evidente que los aspirantes no pueden aceptar y utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar, evidentemente, estas actividades tendientes al apoyo ciudadano, ¿verdad? Esto es muy importante. Otra de las obligaciones con las que cuentan los aspirantes es abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo de cualquier persona físico o moral, y que esto también se involucra con la siguiente, que es realizar o rechazar toda clase de apoyo económico, político, propagandístico que venga de persona física o moral de carácter ilícito. También lo pueden recibir de personas en el extranjero, de ministros de culto o de cualquier asociación religiosa. Tampoco pueden recibir aportaciones, donaciones o apoyo económico de las dependencias de gobierno de cualquier nivel, federal, municipal o estatal, de cualquier, evidentemente, dependencia, ya sea de la administración pública, de los órganos centralizados, de los órganos autónomos, ¿verdad? De ninguna manera pueden recibir apoyos por parte de alguna dependencia, insisto, de gobierno, de que se trate. También una de las obligaciones que tienen los aspirantes es rendir un informe de ingresos y de egresos. Esta obligación la realizarán directamente ante la autoridad que corresponda, y justamente es para que la autoridad fiscalice los recursos que ingresan a la cuenta bancaria y que son utilizadas precisamente para la búsqueda de este apoyo ciudadano. Estas son, digamos, las obligaciones esenciales que tienen los aspirantes. Sin duda alguna, tienen otras más que no tienen menor valor. Sin embargo, estas, digamos, que son las que, por lo regular, no solamente para los aspirantes, sino para cualquier sujeto del derecho electoral, específicamente en aquellos involucrados en el proceso electoral, pues tienen que seguirse, ¿verdad? Un respeto a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a los candidatos, ¿verdad? No presionar a la ciudadanía para que los apoye, es decir, conducir sus actividades con irrestricto en el marco legal y constitucional, ¿verdad? Esto es muy importante. Bien, ¿qué otro tipo de consideraciones debemos tener respecto a este procedimiento de candidaturas independientes? Señalábamos, pues, que dentro del procedimiento para la obtención de registro como candidatos independientes, pues primero viene la fase del apoyo ciudadano. Una vez que haya terminado la etapa o el periodo de apoyo ciudadano, estos lo entregarán a la autoridad electoral que corresponda para efecto de hacer la declaratoria respectiva si cumple o no con estos requisitos, específicamente con el tema de si ha llegado al mínimo de este apoyo ciudadano, ¿no? Que tiene que ver con un porcentaje mínimo, ¿verdad? Dependiendo de la elección presidencial, ya señalábamos que es el 1%, y el caso de diputados o senadores al Congreso de la Unión es el 2% de la lista nominal que corresponda, y en el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, es el 1.5% del listado nominal que corresponde. Pues bien, si una vez que se han revisado
estas condiciones o estos apoyos ciudadanos que, como hemos explicado, tienen que ver con que la ciudadanía, que así lo considere, ¿verdad? Y que se encuentre dentro de los requisitos de ley, esto es, que puedan otorgar el apoyo ciudadano, el INE o la autoridad electoral que corresponda, a través del procedimiento que haya emitido para tal efecto, va a considerar si se cumple o no con estos requisitos. Hay que señalar que la instancia que tiene la exclusividad para hacer el cotejo de si los apoyos ciudadanos corresponden a, digamos, al registro vigente de cada uno de estos ciudadanos, es precisamente el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos ante la presencia de una elección local, si bien cada candidato o aspirante a candidato va a entregar dicha solicitud con el apoyo ciudadano a la autoridad electoral local, esta va a remitir en un momento determinado el INE para que esta, a través del órgano que corresponda, va a validar o verificar si estos apoyos ciudadanos corresponden a un registro vigente o no de este apoyo ciudadano. De tal suerte de que si no es un registro vigente, lo va a considerar y al final el INE va, digamos, a enviar un informe a la autoridad local para decir si el candidato, aspirante a candidato, cumple o no con el requisito mínimo, ¿verdad? Pues bien, si cumple con el requisito mínimo a nivel local o a nivel nacional, si ya se cumple con el requisito mínimo, entonces la autoridad electoral que corresponda hará la declaratoria oficial respecto a quienes han cumplido con todos los requisitos, incluyendo obviamente el de apoyo ciudadano, y determinará la existencia o la posibilidad de que se puedan registrar ahora sí como candidatos independientes. Para aquellas personas que hayan obtenido este registro como candidatos independientes, entonces ya se les impone unos derechos y unas obligaciones. En el caso de los derechos ya de las personas que han obtenido su registro como candidatos independientes o candidatas independientes, uno de sus primeros derechos es evidentemente participar en el proceso electoral. Y dentro de la actividad del proceso electoral está la realización de una campaña electoral que evidentemente se va a ajustar a los plazos que tienen todos los partidos políticos para llevar su campaña electoral. Va a depender si es una campaña presidencial, de los senadores o diputados, o en el ámbito local, dependiendo los plazos que la autoridad electoral haya determinado para llevar a cabo esta actividad. Ya como candidatos independientes y ya en pleno proceso electoral, durante las campañas electorales, quienes hayan tenido el registro como candidaturas independientes también ya podrán tener acceso a los tiempos de radio y televisión. Debo decir que en el caso de las candidaturas independientes, la totalidad de los candidatos independientes se va a considerar como que si fuera un solo partido político y entre ellos se va a distribuir estos espacios en tiempos de radio y televisión como si fuera un partido político de nueva creación. Ya en proceso electoral y en plena campaña electoral, los candidatos ahora sí pueden obtener financiamiento público, es decir, la autoridad electoral que corresponda les va a otorgar recursos públicos a los candidatos independientes para que realicen su campaña electoral. En los mismos términos que hemos señalado anterior, todos los candidatos independientes a nivel nacional se van a considerar como un solo partido político y dependiendo el cargo al cual aspiran, se va a dividir este financiamiento público, así como los tiempos en radio y televisión. Es evidente, ¿verdad?, que como parte ya de un proceso electoral y como una posibilidad dentro del electorado para poder aspirar a cargos de elección popular, pues pueden realizar cualquier tipo de actos de campaña y difundir evidentemente su propaganda electoral en los mismos términos que tienen los partidos políticos en sus candidaturas. Es decir, ya como candidato independiente adquieren más derechos y ya están, digamos, en términos de equidad y proporcionalidad, por supuesto, participar en el proceso electoral, específicamente en el torno a la campaña. También ya van a poder designar representantes de cada una de sus candidaturas ante los órganos
del instituto electoral que corresponda. Esto es, ante los órganos del Consejo General, consejos distritales, juntas distritales, juntas locales, dependiendo cuáles sean los órganos que tenga en el ámbito electoral, en todos ellos, donde participen, por supuesto, podrán nombrar representantes ante dichos órganos. Incluso, el día de la jornada electoral, también los candidatos independientes podrán registrar representantes ante las mesas directivas de Casilla. Ese es uno de los derechos que adquieren a aquellos que han logrado precisamente su registro como candidatos independientes. Y así como tienen derechos, pues, evidentemente también tienen obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que adquieren los candidatos cuando ya han adquirido tal calidad? Primero, es evidente que los candidatos independientes, al formar parte de un proceso electoral, pues tienen las mismas obligaciones que uno tenía en el tema de cuando eran aspirantes a candidatos independientes, pero también tienen las mismas obligaciones que tienen los partidos políticos o sus candidatos durante el proceso electoral y específicamente en el tema de campañas. Es decir, abstenerse de cualquier irregularidad que vaya en contra de la Constitución o de las leyes aplicables, abstenerse de la utilización de recursos públicos, recursos ilícitos, de contratar propaganda política en radio y televisión a través por sí mismo o a través de terceras personas, no recibir financiamiento por parte del gobierno de ningún ámbito, ¿verdad? No recibir financiamiento del extranjero, de cuestiones ilícitas. Es decir, las obligaciones que adquieren los candidatos independientes como tales, obviamente tendrán que ser exactamente las mismas que para los demás candidatos y demás partidos. También otro de las obligaciones con las que cuentan es la de aplicar el financiamiento público para los cuales se le ha destinado exclusivamente para sus gastos de campaña. Es decir, no pueden utilizar el recurso que les dio el Estado para otros fines que no sean precisamente el de gastos de campaña. Esto, hay que decirlo, también es para cualquier partido político o cualquier candidato. Es decir, el recurso que se les da a partidos políticos para la utilización de las campañas de sus candidatos, así como los que se les otorga a las candidaturas independientes, tienen que ser utilizados exclusivamente para esos fines, es decir, para buscar el apoyo ciudadano a través de sus campañas electorales. Es evidente que en el caso de las candidaturas independientes, como hemos explicado con antelación, han aperturado una cuenta bancaria en la cual ahí se les va a depositar precisamente su financiamiento público y todos los gastos que eroguen por conceptos de gastos de campaña tendrán que ser a través de esta cuenta bancaria que han aperturado para tal efecto, ¿verdad? Otra de las obligaciones que tienen los candidatos independientes es evidentemente poner en toda su propaganda política electoral de manera visible la leyenda candidatos independientes, ¿no? Lo hemos señalado, todos los partidos políticos candidatos, y en estos casos de las vías independientes, tendrán que señalar, además del nombre y el cargo para el cual están aspirando, también tendrán que establecer la calidad con la que intervienen. En este caso, una candidatura independiente tendrá que estar señalado de manera visible en sus leyendas, en su propaganda política electoral. Y también esto es muy importante, ¿no? Los candidatos, uno de los requisitos que se les solicita es evidentemente que toda su propaganda, toda su emblema y los colores que utilicen para presentarse ante la ciudadanía como una opción más dentro de un proceso electoral, esta tiene que ser de manera diferente, ¿verdad?, a la que ya utilizan los partidos políticos nacionales en caso de una elección federal o también incluidos los partidos políticos locales en caso de ser una elección local. Esto es, si bien las candidaturas independientes pudieran presentar una especie de logo o un emblema respecto a su campaña electoral, la cual van a utilizar precisamente en sus actos propagandísticos en materia electoral, estos no deben ser similares o iguales a los que ya utiliza un partido político o un candidato. Esto también, tengo que decirlo,
es una base para todos los partidos políticos, para todas las candidaturas, es decir, en sus eslogan no deben ser similares, precisamente para no causar confusión en el electorado respecto de por quién se quiere votar o de quién se pretende votar. Y esto es muy importante. Estas son algunas de las obligaciones que adquieren los candidatos. Insisto, las obligaciones que han adquirido cuando son aspirantes, ¿verdad? Las siguen teniendo en su calidad de candidatos. Esto es, abstenerse con total legalidad en sus actos, no abstenerse de cualquier, digamos, divulgación que impacte de manera negativa con las instituciones electorales, con los demás partidos políticos o con las candidaturas. Tendrán que abstenerse de realizar esto, abstenerse de utilizar cualquier, digamos, emblema de tipo religioso o propuestas que incidan, digamos, en el tema religioso también, ¿verdad? Esto es muy importante. No pueden, durante sus campañas electorales, hacer uso de ellos, de emblemas, de recursos, ¿verdad? De símbolos religiosos. Esto también, tengo que decirlo, esto es para todos los partidos políticos, ¿verdad? Obviamente, otra de las obligaciones que tienen los candidatos es presentar los informes periódicos que les exige la ley respecto a sus gastos de campaña, ¿verdad? Que esto sirve evidentemente para una debida fiscalización por parte de la autoridad electoral. Bien, ya digamos de manera general, y para ir cerrando el tema de las candidaturas independientes, ¿cuáles son algunos aspectos que se deben considerar, ¿verdad?, en el tema de esta figura jurídica en nuestro país? Primero, es evidente que para el tema de los requisitos de elegibilidad deben cumplir exactamente los mismos requisitos que una candidatura presentada por algún partido político, es decir, ser mexicano por nacimiento, o tener residencia en el país o en el lugar que corresponda, no haber sido suspendido en sus derechos políticos electorales, ¿verdad?, contar con residencia y vecindad en la demarcación territorial por la cual pretende ocupar, y bueno, todos estos requisitos de elegibilidad, ¿verdad?, que se les pone, como no ser ministro de la Corte, no ser, digamos, en el caso de las candidaturas independientes, no formar parte de una dirigencia partidista, digamos, no formar parte del gobierno, ¿verdad?, sobre todo en las esferas de funcionarios públicos como secretarías de Estado, ¿verdad?, fiscal de la República, y en las entidades federativas, pues evidentemente sus homólogos respecto a estos funcionarios públicos que se tengan, ¿verdad? Vaya, en materia de requisitos de elegibilidad, también las candidaturas se van a ajustar a los mismos requisitos que se establecen para los partidos políticos. Otra de las consideraciones que se deben tomar en cuenta es que al momento de registrar las candidaturas deben hacerse conforme lo establece la ley. Esto es, si es un cargo uninominal, como por ejemplo la presidencia de la República o la gubernatura, lo tendrán que hacer de esa manera, un candidato en ese sentido. Sin embargo, en el caso de diputaciones, ¿verdad?, siempre se presentan por fórmula. Una fórmula significa un propietario y un suplente. En esa medida también tendrán que registrarse los candidatos. Es decir, no pueden llegar a querer formar parte como una candidatura independiente para una diputación federal o local por sí solos. Tienen que registrarse en fórmulas de suplente, propietario y suplente. En el caso de las senadurías, por ejemplo, las senadurías son fórmulas que se integran por dos propietarios. Esto para efecto de la elección por mayoría relativa. Si algún candidato quisiera, digamos, participar en esta elección, pues es evidente que tendrá que ajustarse a estos términos de ley. Esto es, registrar candidaturas en fórmula, que son dos propietarios y dos suplentes. En este caso, es evidente que conforme a las reglas de paridad de género, tendrá que ser un hombre y una mujer, ¿verdad?, en cada una de las fórmulas propietarios, y sus suplentes tendrán que ser al menos del mismo género, ¿no? En caso de querer participar en elección de ayuntamientos, ¿verdad?, tendrá que hacerse por listas. Esto es, si en el caso, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, donde se señala que la lista debe ser por una candidatura a la presidencia municipal, a la sindicatura y regidurías, de esa manera se tiene que participar. Es decir, no puede
un ciudadano o una ciudadana decir, quiero participar para la elección de presidente municipal y presentar su candidatura ella misma, sin tener en su lista una sindicatura o una regiduría. Esto no es posible. Tiene que presentar una lista completa, todos por la vía independiente. En todos los casos, siempre hablamos de propietarios y suplentes, salvo en los temas uninominales, unas candidaturas uninominales, que es presidente de la República y gobernador de un estado. En todos los demás, senadores, diputados federales y locales y miembros de los ayuntamientos, estamos hablando de fórmulas de propietarios y suplentes. Un aspecto muy importante en el tema de las candidaturas independientes, a diferencia de los candidatos que presentan los partidos políticos o las coaliciones, es que una vez que han obtenido el registro como tal, me estoy refiriendo a las candidaturas independientes, estas no podrán ser sustituidas en ninguna etapa del proceso electoral. Esto es, los ciudadanos obviamente ya hicieron un periodo en el donde recabaron el apoyo ciudadano. Este apoyo, como hemos manifestado, ha sido de manera presencial. Luego entonces ya la ciudadanía determinó que sí hay confianza con esta ciudadana, con este ciudadano, para efecto de poderse postular a un cargo de elección popular. De tal suerte que si la ciudadanía ya identificó plenamente a una persona para candidatura independiente y ésta obtiene su registro, ya no hay posibilidad de modificar o cambiar o sustituir dicha candidatura. Esto a diferencia del partido político. El partido político, no obstante haber registrado a su candidatura, puede en cierto momento del proceso electoral y en las etapas respectivas, puede haber una sustitución de sus candidaturas. Esto no es posible en el tema de candidaturas. Ahora bien, en el caso de las candidaturas independientes, si el propietario llegara a renunciar o por alguna circunstancia ya no querer participar o ya no poder participar, como pudiera ser el fallecimiento del mismo, es evidente que el registro queda cancelado. Es decir, si el propietario ya por alguna razón ya no puede o no quiere participar en el proceso electoral, el registro o su candidatura será, digamos, cancelada. Ahora, si el suplente de alguna de las fórmulas de esta candidatura independiente decide renunciar o ya no puede participar o ya no quiere participar, digamos que queda salvo el candidato en la vía propietaria, ¿no? Entonces, ahí quizás pudiéramos, subsiste esta candidatura si el suplente ya decide ya no seguir con este procedimiento, ¿no? Pero si el propietario es el que decide ya no seguir o ya no puede seguir, es evidente que toda la candidatura se va a cancelar. Bien, también otra de las cosas importantes, ¿verdad?, que se dan en el tema de las candidaturas independientes es que solamente pueden participar en cargos por el principio de mayoría relativa. Esto es, solamente pueden participar para cargos que son electos de manera directa por la ciudadanía, a diferencia de los partidos políticos que también participan por la representación proporcional. En el caso de las candidaturas independientes no pudieran ser factibles, solamente en el cargo de mayoría, y esto significa que la única fórmula o la única forma de poder llegar a un cargo es que ganen la elección por el voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los partidos políticos que, como hemos explicado con anterioridad, en caso de no ganar por el principio de mayoría, tienen la posibilidad de acceder al cargo por la vía de la representación proporcional a partir de los votos que hayan obtenido como partido político en elección de que se trata. Aquí, en el tema del acceso a los cargos de mayoría relativa, es evidente, ¿verdad?, que no participan en la asignación de representación proporcional, como lo acabamos de señalar. En el caso de Quintana Roo específicamente, nuestra ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo establece que solamente en el caso de los ayuntamientos, si las candidaturas independientes participan en este proceso de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Ya más adelante lo explicaremos. Pero en términos generales, los candidatos independientes no pueden participar en la asignación de representación proporcional. A nivel federal no participan ni por diputados ni por senadores, ¿no? Y obviamente en las entidades federativas, dependiendo su ley, en la mayoría de ellas
se ha determinado de que no participan en esta asignación. Solamente en el caso específico de Quintana Roo, sí participan únicamente en el tema de los ayuntamientos. También, ya lo hemos explicado hace un ratito, en el caso del acceso al financiamiento público, así como al acceso a los tiempos de radio y televisión, la totalidad de los candidatos independientes, entiéndase en un proceso electoral federal, o la totalidad de los que participan en una elección local, se van a considerar como un solo partido, como si fuera un solo partido político. Por lo que la distribución del financiamiento público y la distribución de estos tiempos o espacios en radio y televisión será de acuerdo precisamente a cuántos candidatos independientes van a participar. Mientras más candidatos independientes haya en una elección, es evidente que la distribución va a ser entre más elementos y obviamente el financiamiento y el espacio se va a reducir. Con independencia de que obviamente los partidos políticos, como ya hemos considerado, reciben el financiamiento público o reciben espacios en tiempo y televisión, digamos, en dos partidas. En una, que es el 30%, que se divide en partes iguales, y en otra, en un 70%, que se divide a partir de la votación que tuvieron en la última elección de diputados, federal o estatal. En el caso de los candidatos independientes, únicamente participan en la distribución de este primer elemento, que es la participación igualitaria, esto es, en el 30%. En la otra partida ya no participan, de tal suerte que en el momento, el financiamiento público y el espacio en radio y televisión pues se ve reducido en términos generales, dado que solo participan de una partida o de un elemento de esta totalidad, ¿verdad? De ahí que, pues, obviamente, exista digamos, una desproporcionalidad tanto en el financiamiento como en los accesos a los medios de radio y televisión. Otro de los elementos que se debe considerar es que en todas las elecciones, no importa si es una elección federal o es una elección local, el Instituto Nacional Electoral es el que va a fiscalizar los recursos, tanto públicos como privados, que reciban o que utilicen las candidaturas independientes. Esto significa, como ya lo señalé, que deben abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Y que esta cuenta bancaria, ahí se deben reflejar todos los movimientos que se realizan. Estos movimientos obviamente tienen que estar debidamente sustentados o comprobados por parte de las candidaturas independientes para efecto de que el INE pueda fiscalizar y corroborar que el dinero que les fue utilizado, perdón, el dinero que les fue proporcionado por el Estado, así como el dinero que les fue, digamos, donado por parte de las personas físicas de manera privada, se ajusten precisamente a los términos que establece la ley. En caso de que las candidaturas independientes no se ajusten a esto, pues es evidente que el INE emitirá una sanción que corresponda. Este procedimiento, también hay que decirlo, es para todos los candidatos, no importa si son independientes o son de los partidos políticos, e incluso los partidos políticos pueden ser sancionados si no utilizan los recursos públicos o privados para el objetivo para el cual se les ha destinado, que específicamente estamos hablando para gastos de campaña. Y también algo que debemos considerar, ¿verdad? Que en términos generales el Instituto Nacional Electoral, a partir del 2018, cuando en elección concurrente y en la que tuvimos una elección total a nivel federal y elecciones locales en algunas entidades federativas, implementó para el tema para recabar el apoyo ciudadano por parte de los candidatos, de los aspirantes a candidatos independientes, unos dispositivos móviles para poder llevar a cabo este apoyo. Esto es, la ley establece que tiene que ser a través de formatos o cédulas físicas, documentos que los aspirantes a candidatos tienen que llevar consigo para el momento de llegar con la ciudadanía, estos puedan poner su nombre, sus datos, su firma y acompañar la copia de la credencial de elector, ¿verdad? Para efecto de que esto, de manera física, sea entregado a las autoridades electorales. Esto es lo que establece la ley. Sin embargo, el INE en el 2018 implementó otro mecanismo, un mecanismo digital para facilitar o hacer más flexible
este apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a candidatos. ¿En qué consistió? En entregarles, ¿verdad?, un programa o un software, el cual podría ser, guardado en un celular o desde un celular. Y en este software que estaba diseñado en un celular, los candidatos o aspirantes a candidatos lo llevaban consigo, ¿verdad? Y al momento de llegar con la ciudadanía y que estos aceptaran darle su apoyo, en este dispositivo, en este software que estaba instalado o guardado en el celular, podría poner los datos específicos, ¿verdad?, de la persona. Tenía también la aplicación de poderle tomar fotos a la credencial del lector, ¿verdad? Una foto a la credencial del lector y también tomar una foto a la persona, ¿verdad? Todo en esta aplicación. Y una vez que se han cumplido con todos los requisitos, en este dispositivo móvil les dábamos aceptar o clic en el botón de aceptar y ya se mandaba o se enviaba a un programa, a un software que tenía concentrado el Instituto Nacional Electoral. Con esto se flexibilizó, evidentemente, el apoyo ciudadano por parte de la ciudadanía, por parte de los aspirantes a candidatos, y ya de manera digital, el Instituto Nacional, a través de la instancia que corresponde, podía verificar a través de la fotografía, tanto de la credencial del lector como la misma fotografía, si coincidían y si la credencial, evidentemente, guardaba un registro vigente en el Registro Federal de Electores. Este dispositivo móvil, obviamente, después también ha sido implementado en las instancias locales para las elecciones estatales. En el caso de Quintana Roo, también en el proceso electoral 2019 se implementó este mismo software, ¿verdad? Obviamente ya diseñado para el proceso electoral local y que también ha sido una herramienta, ¿verdad?, que ha sido de gran utilidad, sobre todo para los aspirantes a candidatos, para no tener que llevar cédulas de manera física y estar firmando o tener que sacarle copias a la credencial del elector y anexarlas, ¿verdad? Entonces, quizás esta era un problemita para los aspirantes porque tenían que, primero, utilizar más recursos. Muchas personas no llevaban consigo copia de su credencial, entonces había que hacer otros mecanismos para poder obtener esta copia de la documentación atinente, ¿verdad? Y obviamente ya al tener un dispositivo móvil, un software, evidentemente a los candidatos independientes no les cuesta nada más que obviamente darse de alta en este registro, en este software, en este programa que tiene la autoridad electoral, acceder a través de un código que les es asignado y obviamente implementarlo en sus actividades para precisamente recabar este apoyo ciudadano. Bien, son estas de las consideraciones que podemos tener respecto a las candidaturas independientes que obviamente abarca tanto a nivel nacional como a nivel local en las elecciones. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones o circunstancias que debemos atender exclusivamente para las elecciones en el estado de Quintana Roo, atendiendo a los procesos electorales locales? Primero, como ya lo he dicho hace un ratito, en el caso de los diputados locales, o la elección para diputados locales, no participan en la asignación de representación proporcional, es decir, quienes participan en ello tienen que, para llegar al cargo, tienen que ser de manera directa por el voto ciudadano. En caso de no ganar la elección, pues es evidente que ya no van a tener posibilidades de entrar o ocupar un curul en el Congreso por la vía de la representación proporcional. Sin embargo, en Quintana Roo sí se establece la posibilidad que en el caso de los ayuntamientos, quienes no logren ganar por el principio de mayoría relativa o por el voto directo de la ciudadanía, puedan acceder, si cumplen con los requisitos legales y constitucionales, acceder a una regiduría por la vía de la representación proporcional. Tal es el caso actualmente de regidores por esta vía en los municipios o ayuntamientos de Otompe Blanco y Benito Juárez, ¿verdad? Donde actualmente, insisto, tenemos regidores que fueron postulados en el proceso electoral por la vía independiente. Otro de los elementos que también es muy importante destacar es que en Quintana Roo únicamente se permite candidaturas por cargos a elegir. Esto es, a nivel nacional o en las elecciones federales, con el hecho de que el candidato o el aspirante a candidato obtenga el mínimo del respaldo ciudadano,
con eso tiene para registrarse. De tal suerte que al mismo cargo pueden haber uno o más candidatos independientes. Lo pudimos nosotros observar en la elección federal pasada, en el 2018, donde al menos 2 ciudadanos lograron obtener este umbral mínimo de apoyo ciudadano para poder contender. Estamos hablando de Jaime Rodríguez y de Margarita Zavala. Ellos dos contendieron o se registraron como aspirantes a candidatos a la presidencia nacional o la presidencia de la República. Ambos obtuvieron el mínimo, ¿verdad? Y evidentemente ambos se registraron finalmente como candidatos independientes. Y esto pudo haber pasado, o pasó más bien, en algunas entidades en el tema de senadores y seguramente en algunos distritos electorales a nivel federal. Esto es, a nivel federal, todo aquel candidato o aspirante a candidato que logre el mínimo de apoyo ciudadano se podrá registrar, no importa qué tipo de elección se trate. Incluso, como hemos dicho, pueden ser 2 o más candidatos independientes al mismo cargo, como pasó con las candidaturas a la presidencia de la República. Pero en Quintana Roo, esto no es factible porque la ley señala que solamente una candidatura se va a permitir por cargo. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de una elección a la gubernatura, solamente se va a poder registrar una sola candidatura independiente. Y lo mismo va a pasar con diputados en cada uno de los distritos electorales y evidentemente va a pasar en las elecciones de los ayuntamientos. ¿Qué significa esto? ¿Pueden aspirar al mismo cargo más de 2 aspirantes? Sí, claro, sí pueden hacer. Pasó en la elección del municipio de Benito Juárez, ¿verdad? Donde varias planillas en el 2019 solicitaron su registro como aspirantes a candidaturas independientes. Sucedió también en el caso del municipio de Otompe Blanco, donde más de 2 listas solicitaron sus aspiraciones a candidatura independiente. Pero, como en el caso de Quintana Roo, se establece que solamente podrá ser una candidatura, en el caso de que 2 fórmulas o 2 candidaturas obtengan el mínimo necesario, que es el 1.5% del listado nominal que corresponda, en caso de que 2 o más obtengan este mínimo, la ley dice que la autoridad electoral va a registrar únicamente a aquella persona que obtenga más apoyo, o aquella lista o aquella fórmula. Y sucedió en el caso de Otompe Blanco, donde 2 listas de candidatos independientes obtuvieron el mínimo para contender en la elección de miembros de los ayuntamientos del municipio. Sin embargo, conforme a la ley, se le dio registro única y exclusivamente a aquella listado de candidaturas independientes que lograron más apoyos que cualquier otro, ¿no? Entonces, estas son consideraciones que se dan en Quintana Roo y que obviamente en las demás entidades federativas tendríamos que acudir a la normatividad atinente para verificar cuáles son las precisiones o circunstancias que se dan para implementar en el tema de las candidaturas independientes. Quiero decir, para terminar, que en el caso, como lo dije al principio, en el caso de las candidaturas independientes, la gran mayoría de las entidades federativas se ajustan en términos generales a lo que establece la normatividad nacional, que es precisamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sí, hay algunos detalles en cada una de las entidades federativas, como el caso de Quintana Roo que hemos explicado, pero obviamente esto tendrá que atenderse a circunstancias específicas, ¿no? En el caso de Quintana Roo hay algunas, como ya las hemos explicado, y seguramente en algunas entidades federativas también se presentan algunas particularidades que obviamente en el caso preciso se tendrá que atender a la ley local que así lo determine. Pues bien, con esto damos por terminado la clase de candidaturas independientes, ¿verdad? Y espero que haya sido de su agrado. Que pasen todos excelente tarde.